¿Ya se escuchó? Sí. Adelante, doctora Sonia. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, les damos la cordial bienvenida al panel virtual Argumentación Jurídica, Igualdad y Violencia de Género, que es transmitido a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live Congreso Sinaloa. E iniciamos con la presentación de autoridades, participantes e invitados. Nos acompaña la diputada Elba Margarita Insulza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y de Previsión Social. La doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. La doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufet Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la UADO. Nos acompaña también la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, profesora e investigadora de la Universidad de Querétaro. El doctor Martín Ariel López Castro, profesor, investigador y jefe del Departamento de Substanciación y Resolución en el órgano interno de control del Congreso del Estado de Sinaloa. Y también el doctor Edgar Donato Vega Márquez, profesor, investigador y asesor jurídico. Enseguida, para dar las palabras de bienvenida a este panel, se le concede el uso de la voz a la diputada Elba Margarita Insulza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa. Adelante, diputada. Muchas gracias. Me congratulo esta tarde, 3 de julio del año 2020, compartir con ustedes este importante panel, el cual pues me da mucho gusto ser partícipe. Agradezco a la doctora Sonia Escalante López su amable invitación a participar, a dar la bienvenida a los participantes y a todo el público en general. Doy la bienvenida a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, al doctor Edgar Donato Vega Márquez, al doctor Martín Ariel López Castro y desde luego a nuestra moderadora, la doctora Sonia Escalante López y directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Hablar de un tema tan importante como es la igualdad, me parece que la igualdad y la violencia de género son temas que hoy en día, todos los días hay un comentario de eso. Es un tema que da para muchos comentarios y que desde luego sé que los ponentes son expertos en la materia. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no existe libertad sin ella. Frances Roy, escritora francesa. Decir la verdad es que hablar de violencia es hablar de lo que no nos gusta que suceda a los seres humanos. Hablar de violencia de género, las Naciones Unidas lo determinan como una agresión que pueda ser un resultado de un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive en amenazas de cualquier acto, privación de su libertad, en fin, una vida que no corresponda a lo que nosotros como seres humanos queremos llevar. También me parece importante que dentro del ámbito laboral, que es el que en este momento nos corresponde trabajar con ese tema, hay mucha violencia en el aspecto del acoso laboral. Lo vivimos en este país y en todas partes. Me parece que lo que tenemos que hacer siempre, hoy más que nunca, acatar las leyes y desde luego hacer uso de los beneficios que nos otorga la ley para poder minimizar este tema, que la misma Organización de las Naciones Unidas lo ha determinado como moving, porque alrededor de 12 millones de personas padecen en el mundo esta situación tan difícil. Por otro lado, nuestra encuesta de INEGI 2016 determina también que hay un índice de violencia muy alto en este país, donde sabemos que alrededor del 25% de las mujeres trabajadoras son afectadas en sus áreas laborales.
Otra situación que afortunadamente tenemos y vivimos aquí en Sinaloa es que en 2017 se aperturó lo que viene siendo la alerta de género en algunos de los municipios, y eso pues también hay Culiacán, Mazatlán. Creo que eso pues me parece importante. Ahome, Navolato y Guasave son los municipios que trabajan con la alerta de género, y creo que esa parte también es una responsabilidad muy grande y de la cual también se debe de dar seguimiento, porque por ello es importante establecer los mecanismos de inclusión de los distintos sectores de la sociedad, de los procesos de toma de decisiones, de que estemos a la vanguardia, y en este caso nosotros como legisladores creo que nos toca una parte muy importante para poder modificar las conductas de toda nuestra sociedad y siempre estar atentos a todo lo que tiene que ver con los nuevos cambios de las leyes. Me congratulo que hace unos días se aprobó la paridad de género en esta legislatura, y eso también pues nos aseguramos de que haya tenido a bien llevar a cabo este acuerdo tan importante para nuestra sociedad, para las mujeres y hombres de Sinaloa, en la participación política y en todos los aspectos de las áreas laborales, desde la función pública, de un gobierno del Estado, de un gobierno en los municipios, en los tribunales, etc. De esta manera, yo doy la bienvenida a cada uno de ustedes, deseándoles el mejor de los éxitos, y desde luego siempre estamos dispuestos a colaborar desde nuestra muy humilde trinchera para que a Sinaloa le vaya bien, y sé del valioso trabajo que ustedes emprenden todos los días, sé del valioso trabajo que ustedes desempeñan y que lo hacen con mucho cariño, como en esta ocasión. Su disertación sé que será de mucho provecho para las mujeres y hombres de Sinaloa. Bienvenidos sean, enhorabuena, a sus órdenes. Muchas gracias, diputada. Me permito en estos momentos conceder la intervención de quien fungirá como moderadora del panel de esta tarde. Ella es licenciada en Derecho, con estudio en especialidad en Garantías Constitucionales y especialidad en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Derecho obteniendo el grado con mención honorífica, y cuenta con el grado de doctor en Derecho, todas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es autora de varios libros de la esfera del derecho, profesora de posgrados de diversas universidades, y ha participado en múltiples eventos académicos. Adelante, doctora Sonia Escalante López. Ok, es que se cortó ahí y me quedé esperando. Muy bien, buenas tardes. Agradezco a la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, a la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva, y al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado, quienes han dispuesto lo necesario para continuar con las actividades encomendadas al Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a pesar de los difíciles momentos que hoy atraviesa el país y nuestro Estado por los efectos de la actual pandemia que provoca el COVID-19. De igual manera, reconocemos el respaldo técnico para lograr esas transmisiones en las plataformas digitales a nuestro compañero, el licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social, y en este caso, al que está en la plataforma, a nuestro compañero Omar. Hace 65 años, para ser exactos, el 3 de julio del año de 1955, por primera vez en la historia de este país, las mujeres mexicanas pudieron emitir su voto en un proceso electoral para elegir diputados federales. Ello significó el reconocimiento a la igualdad entre el varón y la mujer en la participación política. Un evento que inició el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115 constitucional, lo que permitió a las mujeres su participación como votantes y como candidatas, quedando establecido desde ese momento que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas. Por eso, este es un día significativo para las mujeres mexicanas y festejamos con un panel que tiene el propósito
de que los ponentes analicen la igualdad y la violencia de género con una herramienta esencial del sistema jurídico mexicano, como lo es la argumentación jurídica, dado que este fenómeno persiste en las conductas sociales a pesar de los avances logrados dentro de las normas jurídicas que hoy rigen nuestra sociedad. Por ello, agradezco a los académicos que hoy nos acompañan, su presencia, su tiempo, para venir a disertar esta interesante temática que aún obstaculiza y afecta el pleno desarrollo de las mujeres en México y en Sinaloa. Haré una breve presentación de la semblanza de su hoja de vida de la doctora Carla Mariscal Ureta. La doctora Carla Mariscal Ureta cursó el postdoctorado en la Universidad Autónoma de México en Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Normas Constitucionales. Es doctora en Ciencias del Derecho, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, estudio de Educación y Paz aplicada por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego y de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Salamanca, España, así como de litigación masiva, justicia constitucional y tribunales supranacionales por la Universidad de Valencia, España. Ella también tiene estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México en el área de Derecho Constitucional. Es profesora e investigadora de la Universidad de Querétaro y coordinadora del programa de maestría en Derechos Humanos. Además, ha sido profesora y coordinadora del doctorado en Ciencias del Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesora invitada en la Universidad de Valencia, España, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Brescia, Italia. También es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus publicaciones más importantes son sobre diálogos de derechos humanos, ambiente y desarrollo económico, medio ambiente sano, derechos colectivos y reforma energética, principios constitucionales de las contribuciones a la luz de los derechos humanos, derecho parlamentario, entre otros. También ha participado en diversos proyectos de investigación como el del Sistema Nacional Anticorrupción y Adecuación Normativa en los Estados por la Universidad Autónoma de Sinaloa y estudios sobre red temática del agua por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta es una breve reseña del currículum vitae de la doctora Carla Mariscal. Le cedemos el uso de la voz para que ella diserte el tema. Tiene 15 minutos para ello. Adelante, doctora Mariscal, y bienvenida a este panel. Bien, pues muchísimas gracias. Saludo afectuosamente a todos los presentes. Desde luego agradezco al Congreso del Estado de Sinaloa por la invitación y por la realización de este tipo de foros que acercan mucho la actividad legislativa a la opinión pública, ¿no? También, pues desde luego, un gran saludo a una amiga incansable en los temas de derechos humanos, en los temas de justicia constitucional y sobre todo muy proactiva, la doctora Sonia Escalante. Creo que es un ejemplo de esas grandes mujeres que tiene el Estado de Sinaloa y como muchas de las que están aquí presentes, pues sin restar más tiempo del que tenemos destinado para nuestro análisis, pues muchísimas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla para ver algunas diapositivas que hemos preparado, el tema y que sea un poco más didáctico. Bien, bueno, pues el tema que nos ocupa en esta mesa de diálogos es la argumentación jurídica, la igualdad y violencia de género. Recordando que la argumentación jurídica es una herramienta, ¿no? Que hoy los que de alguna manera participamos en el quehacer jurídico tenemos y que de su desarrollo depende muchísimo que podamos tener realmente bien común, seguridad y justicia. En palabras de Atienza, nosotros pudiéramos hablar de la argumentación como el arte del lenguaje.
pero además del estudio del análisis lingüístico que podemos hacer de algunas cuestiones, va un poquito más allá, ¿no? El análisis del lenguaje dentro de la argumentación nos permite identificar descripciones sobre conceptos, sobre construcciones sociales, nos invita a poder redactar, ¿no? Instrumentos jurídicos con un sentido de influencia, de impacto, de persuasión. Y esto es interesante porque lo que hay detrás de esas circunstancias para la creación de normas jurídicas es muy importante y determina, ¿no?, el impacto que estas normas van a tener en nuestra sociedad. Uno de los grandes problemas que presenta o que plantea la argumentación jurídica, por ejemplo, es la distinción entre concepto y conceptualización. ¿Qué es esto? Bueno, pues es entre ese convencionalismo que podemos adoptar sobre algo como el género, ¿no? Y finalmente la construcción social que cobija esa idea del género. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de justicia, independientemente de que muchos autores han definido lo que es justicia desde su punto de vista particular, bueno, pues hay algo que entre todos más o menos está aceptado dentro de esos conceptos y tiene que ver con el que justicia es tratar igual a los desiguales e igual a los desiguales. Y pudiéramos pensar, como nos decía también Atienza en algunas reflexiones, que bueno, eso es totalmente aceptado y está bien como concepto de justicia, pero una cosa es que esté aceptado y otra cosa es que en realidad esté bien. ¿Por qué? Porque está aceptado por la gran mayoría de todos, porque es una definición bastante general, bastante vacía y bastante ambigua. En el momento de tratar de materializar esto en términos jurídicos presenta complicaciones, ¿no? Y va de la mano como, por ejemplo, ¿quiénes son los iguales? ¿Por qué hay iguales y desiguales? ¿En qué condiciones se presenta la desigualdad? ¿Es una desigualdad prevista por la norma, incitada por la norma o debe de ser corregida por la norma, ¿no? Entonces, todos estos debates nosotros lo podemos plantear desde el punto de vista de la argumentación jurídica y sobre todo en el enfoque de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, no podemos hablar de una disociación de derechos humanos, porque precisamente la construcción occidental del concepto de derechos humanos permite identificar, ¿no?, las desigualdades que vienen por una diferencia de género y tratar de equilibrar esas desigualdades a través de los contextos jurídicos. Si nosotros nos vamos a la historia de lo que es el sexo y lo que es el género, vamos a entender que por allá, hace mucho tiempo, fue un psicólogo y fueron médicos los que empezaron a trabajar el concepto del género. Y lo hicieron por una necesidad. Resulta que en ese momento empezaban a presentarse muchos nacimientos de aquellos que tenían órganos sexuales, ¿no?, tanto identificados biológicamente hacia el sexo femenino como hacia el sexo masculino. Y entonces surgía la necesidad de dónde englobarlos, ¿no?, como una estadística poblacional. Se adoptó la postura de que se les encasillara o se les englobara en donde sus elementos biológicos tuvieran más predominio, ya sea masculinos o femeninos. Y entonces nació, independientemente del sexo con el que nacían, una concepción de género, ¿no? Y entonces en el género empezaron a establecerse nuevos elementos, de manera que cuando nosotros hablamos de determinismos biológicos, partimos de lo que es el sexo, y finalmente cuando nosotros hablamos del concepto del género, es parte de una construcción social, ¿no? Y a partir de ahí también se fijan roles de la sexualidad. Y lo complicado para la ciencia jurídica es que la sociedad, como va evolucionando, va estableciendo diferentes pautas para el determinismo del género, ¿no?, como un acuerdo de la comunidad. Y finalmente la norma jurídica del momento reproduce esa perspectiva social de la idea del género, de una determinada población en un territorio. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando referimos a la justicia, de algunas propuestas teóricas. Ronald Dworkin aquí nos hace una perspectiva de las 3 clases de la teoría de la justicia y nos dice
que estas tres hablan primero de las que se basan en los derechos, las que se basan en los deberes y las que se basan en las metas colectivas. De manera que la idea de justicia que se traslada a las normas tiene que ver, una, con los derechos, con situar a los derechos humanos en un papel privilegiado como los fines del Estado, o bien con los deberes de actuación frente al reconocimiento de los derechos, es decir, lo que está permitido y lo que no, o más allá, con las metas colectivas, independientemente de lo que esté regulado, que tiene esa determinada sociedad, ¿no? De manera que si nosotros vemos con una perspectiva tridimensional estas tres vertientes de las teorías de la justicia, podemos pensar que en un caso concreto, en el análisis de una situación particular, estos tres conceptos pueden emerger y a veces colisionan. Entonces, ahí es lo interesante cuando nosotros tratamos de plantear criterios de igualdad en la práctica. Cuando nosotros hablamos de igualdad, hablamos de erradicar la separación entre los llamados espacios de los sexos. Históricamente, la mujer ha sido asociada a condiciones de desigualdad por una perspectiva de, primero, del patriarcado tradicional que se llevó a cabo durante muchos años y finalmente del rol que se le fue estableciendo a lo femenino. Esto hizo que en el espacio social la figura de la mujer se fuera reduciendo, se le fuera constriñendo al espacio privado y en contrapartida el varón era quien tenía un amplio espacio en lo público y sin embargo en lo privado, pues únicamente tenía las funciones de proveedor, ¿no? De ser el gran proveedor. Ahora, esto genera desigualdades y genera también complicaciones, tanto para varones como para mujeres, porque los encasilla en roles, porque les genera estereotipos y finalmente limita el ejercicio de sus derechos y con esto el sentido de justicia dentro de una sociedad. Entonces, lo que estamos proponiendo a partir de esquemas de igualdad frente a la cultura de los derechos humanos es minimizar la discriminación y hablar de contextos igualitarios dentro del campo jurídico. Cuando nosotros hablamos de la igualdad desde esta perspectiva de derechos humanos, de la expansión del derecho internacional de los derechos humanos, podemos hacer recuento de un sinnúmero de instrumentos de carácter internacional que van desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando sentamos principios de igualdad y no discriminación, hasta instrumentos muy específicos, como por ejemplo la Convención para eliminar todas las formas de discriminación a la mujer, ¿no? Y también de instrumentos normativos en el sistema interno mexicano, como la ley para eliminar estas formas de discriminación también para la mujer, y desde luego el marco constitucional mexicano que nos expresa de manera muy clara en el artículo 1 que los derechos humanos son para todos de la misma manera, y en el artículo 2 también establece que a pesar, por ejemplo, de aprobar la libre determinación de los pueblos o comunidades originarios, finalmente tendrá que hacerse con apego al respeto a los derechos humanos. Entonces, también nuestra Constitución en México, en base a esa comunicación del derecho internacional de los derechos humanos y a la constitucionalización de los derechos humanos, ha establecido marcos propicios para la defensa jurídica de la igualdad y la no discriminación. Y pudiéramos pensar, bueno, ante todo ese espectro, toda esa infraestructura jurídica, ¿por qué seguimos viendo incrementos en las tasas de violencia de género, obviamente violencia intrafamiliar, feminicidios, ¿no? Y que ahorita son muy pertinentes de ser analizados porque precisamente el confinamiento genera que se maximicen los esquemas de agresión y tengamos pues números un poco más devastadores en estos temas. Entonces, por eso yo elegí irnos a reflexionar sobre la raíz de la problemática y cómo la argumentación jurídica, al ser un instrumento para poder abarcar mejores esquemas de justicia, puede ayudar a sopesar los esquemas de perspectiva de género.
En este sentido, tenemos una perspectiva individualista y una perspectiva sociológica. Lo individualista tiene que ver con esa concepción sobre la diferencia, ¿no? Es objetiva, tiene un fin legítimo. En cambio, la postura sociológica tiene que ver con una parte estructural de cómo existen grupos sociales en exclusión, ¿no? Lo que llamamos grupos vulnerables o sectores vulnerables de la sociedad, en los que encontramos, por supuesto, a las mujeres, pero no con eso quiero decir, por ejemplo, que no puede vivir violencia de género un varón. Una violencia de género es cuando se atenta a la discriminación por razón de sexo, por una construcción social limitativa de los derechos tanto de varón o de mujer. Sin embargo, históricamente hemos visto que es el grupo de las mujeres el que tiene mayores incidencias de violencia y violación de los derechos. Y esto tiene que ver con la relación de poder frente a la relación de convivencia dentro de los individuos en una sociedad. Es decir, nos hemos acostumbrado a establecer poder entre los géneros, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de esquemas de contexto social, lo que tendemos que es avanzar de estas relaciones de poder a relaciones de convivencia sana, en donde no importe si alguien es mujer, es varón, es transexual, es transgénero, es intersex, pero finalmente es un sujeto de derechos humanos y no tiene por qué discriminársele en relación a ninguna de sus circunstancias particulares. Como les decía, hay todo un aparato de engranaje en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido a través de opiniones consultivas y en casos muy puntuales algunos esquemas fomentando la igualdad. En el caso de las violaciones también por género, bueno, vamos a ver el caso muy específico de Campo Algodonero, que fue responsable México como Estado parte por la violencia que se dio justamente pues en Juárez, ¿no? Con toda esta ola de feminicidios, y a partir de ahí el Sistema Interamericano hizo recomendaciones muy puntuales a México, ¿no? En su legislación y en su aparato de gestión pública. Y finalmente, lo que va del análisis del sistema interamericano, nosotros lo resumimos en el hecho de que concibe la noción de igualdad que deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse por sí misma ofensiva de la dignidad humana. Solo es discriminatoria entonces una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Y esto es bien importante, este criterio, porque cuando nosotros vemos que la norma discrimina, ¿no? O los esquemas de un proceso discriminan cuando la norma o el proceso tiene que abonar a disminuir en realidad esas discriminaciones que se dan en la materialización de los actos de la sociedad. Bueno, y cuando es la misma norma la que propicia la discriminación, tenemos que reorientar esa norma, ¿no? Para establecer primero o una justificación objetiva y razonable para la discriminación o bien minimizar y erradicar la discriminación. Por ejemplo, dentro de este análisis encontramos una postura muy fuerte que tiene que ver con el desarrollo de los feminismos. Los feminismos es un movimiento que se ha generado para denunciar la inequidad de las condiciones sociales y sociológicas entre las diversidades sexuales. Hay diferentes tipos de feminismos. Finalmente coinciden en protestar, visibilizar y reflexionar sobre prácticas desigualitarias que están legitimadas e incluso promovidas por los discursos oficiales y los mismos estados en sus leyes propias, y se enfocan en el estudio de las teorías del poder de un género humano sobre otros géneros. Parte del estudio de lo que llaman sociología de los géneros. Aquí es importante remarcar que como hay diferentes tipos de feminicidios y como todo movimiento que nace del seno de la sociedad tiene límites, ¿no? Y tiene esquemas de exacerbación y de minimización, bueno, cuando estos esquemas ya empiezan a trastocar derechos humanos entre los géneros, empiezan a violentar por un reclamo de violencia, entonces no es justificado, ¿no? El desarrollo del feminismo quizás es una distorsión en realidad de la idea del feminismo. En este caso, el concepto, como yo les decía, de los derechos humanos es el que nos puede permitir
equilibrar estos mosaicos sociales que se presentan. ¿Por qué? Porque a partir de este esquema nosotros fomentamos lograr la igualdad ante la ley y la no discriminación, la protección a grupos vulnerables, el desarrollo de mecanismos de control o garantía, el respeto de la universalidad como característica de los derechos de todos, independientemente de la construcción de género, y una protección de la libre autodeterminación de los pueblos, pero desde la dignidad humana. Cuando nosotros hablamos de argumentación y género, podemos encontrar, por ejemplo, dos problemas importantes, ¿no?, que se pueden enfrentar. Primero, el hecho de la aplicación de la norma y el hecho de la elaboración de las normas. Cuando nosotros hablamos en circunstancias que tienen que ver con la aplicación de las normas, es importante para la construcción de un buen argumento de defensa, desde la teoría de la argumentación, primero identificar quién es la víctima, ¿no? ¿Cuál es la debida diligencia o la obligación que tiene el Estado frente a procedimientos, instituciones, instancias, y normatividades vigentes, tanto en el plano nacional como internacional? Presentar una carta de argumento, ¿no?, en donde ligue toda la fundamentación y motivación de la transgresión por violencia de género, evidenciar la existencia de desigualdad, visibilizar la violencia, fundamentar y motivar la violación de los derechos, principios y deberes, y finalmente tratar en el argumento de equilibrar el poder, reparar y proteger, modificando incluso, si es necesario, patrones de conducta. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fase, no de la aplicación de la norma, sino de la elaboración de la norma, encontramos que se apega a la fase legislativa y a la fase prelegislativa. Aquí es importante que exista un refuerzo indirecto, bueno, que no exista más bien en la norma un refuerzo indirecto de modelos de virtud, ni tampoco que se generen normas discriminatorias, ya sea de forma directa o indirecta. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto del refuerzo indirecto del modelo de virtud en una norma? Bueno, vamos a poner un ejemplo del Código Familiar del Estado de Sinaloa. El artículo 192 nos dice que en el caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, tomando en cuenta las siguientes circunstancias. Y pondera. Se supone que el juzgador tendrá que ponderar entre estos elementos para el señalamiento de una obligación alimentista. Y dentro de esto nosotros nos suena mucho del estudio de la argumentación el hecho primero, que esto dependa de su calificación profesional y la posibilidad de acceso al empleo de una persona. ¿Por qué? Porque el ingreso no tiene que ver a veces, en muchas ocasiones, en sociedades como la mexicana, con la calificación, el grado de calificación profesional, ni tampoco con los porcentajes de empleo que pueda estar en esa localidad. Son muchísimos los factores integrales como para establecer eso como una guía indicativa, ¿no?, de si se establece o no el derecho del alimento. Luego nos habla de la duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia. ¿Cómo podremos decir quién se ha dedicado más a la familia, el varón o la mujer? Culturalmente podemos presuponer que la mujer, sobre todo, si dejó de lado la actividad profesional y solo está en casa, ¿no? Pero ¿qué pensamos del varón que está trabajando quizás 12 horas en esquemas complicados de trabajo porque es el que tiene que ser el proveedor de la casa, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio aquí es complicado y a veces tiene que ver mucho con la subjetividad de quien está resolviendo el litigio, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de que una norma no debe de establecer criterios en función de razones o de modelos de virtud, es precisamente este ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asociando a que puede haber una obligación de alimentos siempre que se demuestre que alguien se ha dedicado a la familia, ¿no? Entonces, hay un prejuicio social, en este caso, en ciertos contextos, en donde se asume que la mujer es la que más ha dedicado si es que no está laborando, ¿no? Y no es así. En la práctica a mí me ha tocado llevar litigios de mujeres que están en casa y que a pesar de que están en casa, pues a tal hora tienen sus cuestiones personales, no propiamente del cuidado de casa, o sea, no dejan otras actividades. Otro de los criterios es la colaboración con el trabajo en las actividades del cónyuge. Y aquí viene la otra cara de la moneda, ahora hacia la mujer.
¿no? Porque finalmente pudo haber una mujer quedado en casa y el varón salir a trabajar, pero si la mujer no se hubiera quedado en el cuidado de la casa, sobre todo si hay niños con alguna deficiencia, pues el varón no se hubiera podido desarrollar profesionalmente de otra naturaleza, ¿no? Entonces, ponderar esto no es una situación sencilla, ¿no? Cuando las normas se diseñan en este sentido todavía es más complicado, porque tienen un modelo de virtud implícito, ¿va? Ahora, otra forma que pueden presentar discriminación las normas es cuando hay una discriminación directa, cuando dice, por ejemplo, norma que la mujer tendrá tales derechos o el varón tendrá tales derechos. Ahí es de manera implícita está la discriminación. Se han hecho esfuerzos para que el marco jurídico mexicano se libere de sus sistemas de norma. Todavía hay algunos por ahí, ¿no? Que vienen sobre todo de tradiciones civilistas, antiguas, pero finalmente sí se está trabajando un poco más con la discriminación directa, que no esté presente en las normas. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de que si ya tenemos ese escenario de normas y estamos ya en un proceso para resolver sobre derechos, entonces, en palabras, por ejemplo, de Cárdenas Gracia, nos decimos que el argumento, para algunos argumentar, es actividad lingüística, para otros, finalmente puede representar la conclusión de un razonamiento. Cuando nosotros tenemos estas disyuntivas, en un caso concreto, es importante que nosotros partamos en la argumentación primero de analizar los principios generales del derecho, de establecer la distinción del contenido semántico que ofrecen las normas existentes, de ponderar con los principios de equidad que vienen de este esquema de derechos humanos desde la esfera internacional como nacional y establecer cuál es la disposición que tenemos enfrente en concurso, cuál es el fin o la teleología de la norma y finalmente cuál es el resultado pragmático de la aplicación de esa norma, qué consecuencias puede generar un determinado criterio de interpretación sobre esa norma y cuál es también el contexto psicológico e histórico que envuelve, ¿no?, lo que está controvertido. Finalmente, quiero poner otro caso también. Este es un caso del cual nació una jurisprudencia. Doctora Carla, 2 minutos para concluir, por favor. Gracias. Y esta jurisprudencia que viene de un amparo nos dice que el derecho a recibir alimentos, una vez decretado el divorcio, no se encuentra supeditado que durante el matrimonio los excónyuges hayan procreado hijos o sostenerlo de esa manera. En el caso específico de la mujer supone un criterio de discriminación. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todavía en muchos códigos tenemos normas con principio de virtud, con modelo de virtud, en donde dice que la institución del matrimonio es para la procreación. Y yo me pregunto, ¿y todas las mujeres que no pueden procrear o que no desean procrear, pierden sus derechos en el estatus del matrimonio, ¿no? Entonces, son cuestiones que nos hacen reflexionar a partir de la argumentación ya de las circunstancias prácticas en casos concretos, cómo está diseñada nuestra legislación y nuestros procesos en la defensa de los derechos, tanto de mujeres como de varones, en esta perspectiva de género. Finalmente, solo quiero dejar un mensaje de que hablar de perspectiva de género es mirar desde los derechos humanos, de una manera consciente, responsable y generando esquemas de tutela adecuados. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Mariscal. Muy interesante su disertación, iniciando desde el punto de partida del análisis de género, puntualizando en la erradicación de la desigualdad entre el varón y la mujer para llegar a la desigualdad sustantiva y la importancia de la argumentación jurídica en el ámbito jurisdiccional de derecho parlamentario en la construcción de la norma y la efectividad de los derechos humanos. Antes de continuar con el siguiente panelista, permítame saludar a la diputada Francisca Belló Jordá. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El doctor Edgar Donato Vega Márquez es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad. Ha colaborado con capítulos en diversos libros en temas como argumentación jurídica y lingüística, lenguaje discriminatorio y sexista, justicia fiscal administrativa,
una visión procesal, justicia administrativa, la sentencia. En el libro Derechos Humanos y su interacción en el Estado constitucional. El contencioso administrativo en México, tratados internacionales y construcción, una visión integral, editado por la Universidad de El Salvador. Desafíos de la constitucionalidad de la justicia constitucional y convencional. Ha sido ponente en diversas universidades, como en la Universidad de Auraca, Colombia, en el Encuentro Internacional en la ciudad de Valencia, en el coloquio Desafíos de la Constitucionalidad de la Justicia Constitucional y Convencional. Adelante, doctor Edgar Donato. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Sin más preámbulo, por lo apretado del tiempo, voy a pasar directamente a lo que yo quiero dejar en esta plática en relación a los temas de la argumentación jurídica, la igualdad y la violencia de género. Voy a partir de las coordenadas de una explicación muy somera de lo que para mí considera lo que es una cuestión nodal o medular de la argumentación, para vincularlo con el concepto de igualdad, que como todos saben es un derecho fundamental, y que a partir de ese concepto, pues obviamente se tiene que establecer el vínculo con la violencia de género en razón de la igualdad sustancial, que es la que, pues los derechos, como derecho fundamental es la que se protege desde el punto de vista como, desde las garantías constitucionales, desde el punto de vista del procesalismo constitucional, sino como una medida que se establece dentro de la Constitución, o un parámetro de control dentro de la Constitución, y que con posterioridad, obviamente, ahí sí, las garantías procesales constitucionales sirven como medio para cumplimentar ese fin. Bueno, una vez dicho esto, entremos en la plática, y debemos decir que la argumentación jurídica como concepto puede ser vista desde tres ángulos. Desde la construcción de las normas, que esa parte corresponde a los poderes legislativos, y por otro lado también de los operadores que llevan a cabo la aplicación de la norma, es decir, los órganos jurisdiccionales e incluso los abogados que interpretan la norma. Y por otro lado, desde la perspectiva de la dogmática jurídica, es decir, la aplicación de los dogmas como principios constitucionales de los cuales debe estar insertos dentro de cualquier tipo de normas, y que son los que al final del día se pueden ponderar en caso de lagunas, omisiones o conflictos entre normas, o incluso aquello que llama Dworkin y como Gustavo Sankrevsky en los temas de la colisión entre normas principio y normas reglas, en la diferenciación para la ponderación sobre la validez, o por decirlo así, de cuál debe prevalecer cuando hay un conflicto de esta naturaleza, una frente a otra. Y hay ciertas reglas que ahorita vamos a establecer en cuanto a los principios y a las reglas. Por lo pronto vamos a decir que en ese contexto la argumentación jurídica puede establecerse como una forma de justificación o dar razones sobre la conclusión a la que podemos llegar nosotros al interpretar una norma o un caso concreto del cual se deriva de la norma. Es decir, establecer cuáles fueron las justificantes o razones para llegar a decir que la conclusión a la que estamos abordando, a la que estamos arribando, es exactamente la que debe prevalecer incluso frente a otras. Argumentar tiene que ver también, como lo dijo hace un momento la doctora Mariscal, con la aplicación del lenguaje, porque como ustedes saben, la concepción del derecho no puede partir de una visión alejada de los significados de las palabras o de los significados que se contextualizan en los documentos, ya sea literarios o, para el caso de los documentos jurídicos, bueno, a partir de las leyes, de la reglamentación y de las normas individuales establecidas incluso en las sentencias de los operadores que aplican las normas, es decir, de los jueces.
En este sentido, yo estoy comentando esto porque quiero dejar en claro que cuando uno entra a alumbrar del lenguaje, de cómo se aplican los conceptos, obviamente nosotros vamos a establecer ahí o vamos a ver que las mismas normas están elaboradas desde ese tipo de conceptualizaciones y no podemos apartarnos de los sentidos, pero no vamos a decir que es lo mismo interpretar en un diálogo entre personas sobre un texto que no nada tiene que ver con los jurídicos sobre textos normativos. ¿Por qué? Porque vamos a partir del hecho de que dentro del derecho hay otro tipo de reglas para establecer los parámetros conclusivos en relación a que la resolución o a la idea que nosotros pretendemos sacar de la norma es la que vale. Y ahorita vamos a ver por qué estamos diciendo esto, y más sobre el tema de las reglas principio. Aquí hay que sacar dos conclusiones, que al menos en el contexto jurídico nosotros no podemos decir que basta con una simple explicación. Es decir, que en todos los casos la lógica deductiva va a fungir como catalizador y que ese va a ser el parámetro indefectible o, como decirlo así, es de la panacea sobre todo tipo de contextos o problemáticas jurídicas. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, pues que en muchas ocasiones no estamos frente a casos rutinarios, como lo dice Manuel Atienza, sino que a veces también hay ciertos casos difíciles que provienen de ciertas problemáticas que no se pueden resolver con una simple interpretación gramatical. ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero con esto? Bueno, pues, como dice él, si nosotros ponemos en la balanza una simple oración como siempre hacen el esquema este de una oración muy citada, en términos no jurídicos, sino decir, bueno, si Sócrates es... todos los humanos son mortales, y si Sócrates es humano, pues la conclusión lógica es, si Sócrates es humano, la conclusión lógica es que Sócrates también es mortal, o a la inversa, de que si Sócrates es mortal, pues por tanto es humano. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la argumentación de esa naturaleza o de ese tipo, si las premisas son válidas o son aceptadas por el interlocutor o por todo el mundo, porque son premisas que contienen hipótesis verdaderas, pues obviamente el paso lógico al resultado o a la conclusión también va a ser verdadera y aceptada. Entonces, quiere decir que en ese tipo de cuestiones, si las trasladamos a los textos jurídicos, si la premisa A junto con la premisa B dan un resultado que la misma norma establece y todo el mundo lo acepta en términos jurídicos porque no hay más discusión, porque no hay dudas, o es decir, como dicen en el sistema anglosajón, no hay dudas razonables, pues esa norma la aplicación de esa norma con esa conclusión será válida y por tanto justificable. Es decir, no hay así como un problema real en el sentido gramatical, así lo establezco yo. Pero pues, supongamos en este caso que si nosotros, la argumentación sirve para establecer justificaciones razonables, quiere decir que en el momento que nuestros interlocutores o a quienes nos dirigimos con la norma y con la aplicación de la norma, el razonamiento que nosotros damos para la aplicación de la misma no es justificable o no es un tanto aceptable porque hay ciertas dudas o ciertas problemáticas que tienen que ver con modelos de aplicación de relevancia, modelos de aplicación o dudas de aplicación relevante o dudas de aplicación en interpretación, dudas de aplicación sobre los hechos probables o los probables hechos que se deben de justificar, y al último de calificación. Ahí es donde nosotros vamos a entrar, al menos en la argumentación jurídica, con los casos difíciles donde no es de antemano así que por la misma norma ya vamos a aplicar la conclusión, por decirlo así, en términos coloquiales, a rajatabla, sino que se requerirán de otros razonamientos adicionales para justificar el hecho de que nosotros llegamos a una conclusión y esa es la válida. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar, y la doctrina habla pues, de los casos difíciles. Y aquí también, en estos casos difíciles, entrarán lo que son los principios como catalizadores para resolver ciertos casos que en teoría, así de manera fácil,
no podría ser resuelto nada más con la norma. ¿Por qué? Porque puede haber lagunas, puede haber contradicciones, colisión de normas, o que esté en entredicho por lo que se dice en la norma un principio constitucional. Y en este caso, ya cuando hablemos de violencia de género, me voy a centrar nada más en el contexto de la conceptualización de qué se entiende por dos cosas. Uno, la igualdad como derecho fundamental sustantivo, y por el otro, el concepto de género desde el punto de vista de la no discriminación. Hasta ahí, pues creo que vamos bien. El sentido que quiero darle, por ejemplo, en el caso, hay un caso muy sonado, muy emblemático en cuanto a la argumentación jurídica, como ustedes lo sabrán, sobre el caso Reichs versus Palmer, que defendió o que resolvió bajo esta perspectiva el juez Holmes. ¿Y a qué se refería? Bueno, pues se trataba de un caso sobre de una herencia que iba a recibir un hijo de él, o un hijo ya sea no de sangre, sino de adoptado o de cualquier naturaleza. El tema aquí es que le iba a dar la herencia a él, pero resulta que este muchacho, para recibir la herencia rápido, asesinó a su padre y pues reclamó la herencia. Pero al llegar a este caso al juez, pondera, bueno, la norma dice que en efecto los hijos tienen derecho a heredar, y por tanto, si la norma no dice otro aspecto en relación a él, pues hay que entregarle la herencia. Pero ¿qué pasa aquí? Que bajo las investigaciones que ellos realizan en una constitución de una problemática de prueba, dicen, oye, pero en este caso él, para llegar a la herencia, tuvo que asesinar al de cuyos, a quien lo iba a heredar. Entonces, es justificable entregarle la herencia a él por ser solo hijo y porque la norma no establece otro parámetro u otra premisa, en el sentido de que, bueno, no prohíbe que si alguien asesina a alguien no pueda, en términos positivos, si alguien asesina a alguien no deba recibir la herencia. Pero ¿qué fue lo que plantearon ellos? Bueno, en este caso hay un principio que justifica el no entregárselo, aunque no esté en la norma escrita. ¿Por qué? Porque nadie puede valerse de lo que él mismo provoca o del fraude que él comete a la ley. En ese sentido, se dice pues que agarrándose o valiéndose de una máxima establecida en un principio, pues obviamente, aunque la norma no lo establezca, no le pueden entregar la herencia. ¿Por qué? Porque nadie puede valerse de sus propias decisiones y argumentar que con base en la norma pueda él recibir una herencia que él mismo provoca o quiere provocar con la causa de la muerte de quien lo iba a heredar. No sé si por ahí me explico. El tema es que nadie puede causar un fraude a la ley como máxima, es decir, la máxima etimológica griega dice nemo audiatur propriam turpetudinem allegans, no, que no quiere decir que en palabras lisas y llanas nadie puede cometer un fraude procesal o hacer oído en su defensa con ciertas características que permiten que se beneficie de un acto que él mismo realizó. Pero la ley no lo establece. Bueno, en ese caso no lo establecía. A nuestro contexto también sucede lo mismo con las lagunas normativas o los conflictos. Es decir, nosotros tenemos que interpretar bajo los principios generales del derecho, que son principios jurídicos constitucionales, ante la norma, y sacar una mejor resolución. Lo único que en términos argumentativos debemos hacer es justificar el razonamiento del por qué nos apartamos en una interpretación interna de la norma, porque no abarca el caso concreto, o las normas que queremos aplicar en ese sentido quizás sean antagónicas, y en este sentido la resolución de todas las posibilidades que hay puede ser que se contrapongan, y que nada más una de las posibles, como lo dice Ronald Dworkin, sea la válida o la respuesta correcta. De ahí que yo creo que todo este tipo de situaciones se puedan establecer o se puedan dirimir con el concepto de igualdad. Hasta ahí la argumentación, pues creo que sería todo lo que podíamos decir. Ahora, en el concepto de igualdad, como todos sabemos,
La igualdad es un derecho fundamental establecido por vías constitucionales que tiene la característica de decir o de establecer los parámetros en condiciones de similitud del hombre y de la mujer, es decir, que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones en los mismos contextos, obviamente tomando en consideración la entera individualidad de las personas, tanto mujeres como hombres. Es decir, si nosotros consideramos a la mujer en su entera individualidad, probablemente en su contexto habrá ciertos tipos de prerrogativas que se le tengan que dar a la mujer, porque el hombre no cuenta con esas características, y a la inversa igual, la mujer con el hombre en términos de igualdad. Es decir, el hombre y la mujer, solo por poner un ejemplo, pueden accesar a trabajos dignos y decorosos por sus capacidades, y no puede haber una forma de decirles que no pueden accesar a ellos solo por el simple hecho de ser mujer, o incluso por el hecho de que ellas en ciertos casos puedan tener el don de salir embarazadas y el hombre no. Es decir, por el solo hecho de decirle, oye, pero si te embarazas yo no te doy trabajo. Eso es una forma discriminatoria contra la mujer, y en ese tipo de discusiones jurídicas y en la sociedad son las que el Estado debe de erradicar y debe de ir, pues, discerniendo en el sentido de que van en contra de la Constitución en cuanto al concepto pues, de la dignidad humana, de la igualdad y sobre todo a la discriminación. Y en este caso nosotros debemos entender, por ejemplo, que se puede hacer, o lo que prohíbe la Constitución en sí, no es la discriminación negativa, no la discriminación positiva. De ahí que el Estado tenga que establecer o retomar ese parámetro de control constitucional para decir que la discriminación positiva, en sentido contrario, obviamente, a lo que dice la Constitución, que la negativa no se permite, pero la positiva sí. ¿Y hacia dónde va este enfoque? Bueno, que habrá ciertos rezagos sociológicos o rezagos sociales dentro de nuestro contexto donde vivimos, que probablemente en el caso particular de la mujer sea un constructo social que ha venido de manera estructural, sistemática, oprimiendo o relegando a la mujer, en el sentido de que, pues, desde las familias incluso se le da una educación diferente a los hombres y mujeres, y lo ponen al hombre en un plano mayor que la mujer, y eso, desde el punto de vista de la igualdad y de los derechos constitucionales, pues eso es una discriminación, si se quiere, desde el punto de vista del carácter sociológico, es decir, que la sociedad ha venido construyendo. Pero eso se habla cuando el Estado está haciendo ciertas políticas públicas para desarrollar beneficios a la mujer, en el sentido nada más de que las acciones que se vienen haciendo en la sociedad, ya sea de discriminación o incluso de violencia con la mujer, deben de ser abolidas y deben de quitarse, a manera de que el Estado pueda establecer ciertas, como dice Luis Ferraioli, ciertas acciones afirmativas, pero nada más por ese contexto, no por el hecho de que la mujer, por ser mujer, no tenga los mismos derechos que el hombre. Es decir, a la inversa, también puede suceder que el hombre pueda acceder a los puestos públicos o a cualquier trabajo en condiciones normales igual que una mujer. Pero se debe de reconocer todo ese parámetro de equilibrio para llegar a lo que establece la Constitución, a la igualdad sustantiva. Es decir, la mujer, tanto como el hombre, es capaz e inteligente y puede razonar igual que el hombre. Y tiene los mismos derechos. Por tanto, en las condiciones donde sean equiparables e iguales, se tratarán como iguales. En donde la mujer tenga un hándicap en contra, por decirlo así, como estos constructos sociales, ahí es donde el Estado entrará y hará una discriminación positiva y establecerá como políticas públicas acciones afirmativas, pero obviamente no en contra, sino para aparejar o equilibrar la balanza de la igualdad del hombre frente a la mujer y de la mujer frente al hombre. No sé si me voy explicando aquí, es decir, como por el caso de lo que han hecho en estos días en las leyes.
Hablando en términos de paridad de género, nosotros vemos que tanto en la Constitución como en la ley se ha establecido, a ver, la mujer ha tenido luchas constantes de que se le tome en cuenta para puestos de elección popular. Pero pues desde antaño tuvo que pelear primero porque le dieran el voto. Porque no se lo reconocían, porque la mujer no tiene derecho a votar solo por mujer. Pues es una discriminación eso. Y no solo eso, sino que también tiene no solo derecho a votar, sino a ser votada. Y que en las condiciones mismas que el hombre va a entrar a los cargos públicos. Pero ¿qué pasa? Que la forma o la visión que se da dentro de la sociedad, pues no se lo permitía, y las leyes tampoco. Entonces, lo que se ha hecho Doctor ahorita... Donato, 2 minutos para concluir, por favor. 2 minutos para concluir. Ok. Y lo que se ha hecho en este sentido es aparejar la balanza para decir que, bueno, las mujeres podrán accesar a los cargos públicos en condiciones de igualdad y tendrán un porcentaje para entrar, y que los obligar a los partidos políticos a que dentro de las postulaciones sean, es decir, pues 50 y 50 para que se equilibre. Pero, por ejemplo, hagámoslo a la inversa. Todavía aquí hay una cuestión de operación, pues, lógica, formal, jurídica, en el sentido de que habrá ciertos casos en que las normas no establezcan, como pasa en el caso de las plurinominales, que pues no se ha dicho nada en el sentido de si van a entrar en un periodo unas mujeres o las mujeres en las listas plurinominales en primera posición, o cómo va a pasar en la otra elección. Entonces ahí el operador, que es el juez, o el juez electoral en este caso, deberá decir, bueno, pues para equilibrar la balanza, atendiendo la concepción del concepto de género y la igualdad sustantiva, pues tiene que equilibrar ahí o dar ciertos parámetros para decir, aquí tiene que ser a la inversa, ahora como ya fue mujer, tiene que ser hombre. Pero eso lo hará desde una construcción constitucional bajo ciertos principios, obviamente basándose en la igualdad y en el concepto de género. Ahora, por el otro lado de la violencia política, en cuestión de género, como hablaba hace rato, pues yo pienso que habrá ciertas cosas en donde no puede ser o decirse o en ciertos casos, y ahí los operadores también tendrán que argumentar y hacer premisas externas para justificar las razones sobre las que se pueden valer, un poquito alejados de lo que digan las normas, y hacer valer los principios constitucionales en esta materia. En el sentido de que, bueno, no siempre van a ser, o de manera total, por decirlo así, una discriminación o una forma de generar desigualdades frente a la mujer, en el sentido de que, bueno, les tienen que dar las mismas oportunidades a unos y a otros. Y si las normas no prevén ciertos casos, bueno, ahí tendrán que entrar los operadores jurídicos, los jueces, en el sentido de hacer prevaler los parámetros de control de constitucionalidad que el mismo artículo 1 en la Constitución y en el artículo 4 establecen, por la concepción que ellos puedan tener y por los parámetros de la argumentación externa o justificante que puedan dar en relación entre una norma, principio y una regla, pues obviamente en el sentido de que el principio es un poco más potente, por decirlo así, frente a la norma regla, y cuando se vean, obviamente, en este contexto también los principios frente a principios, pues también tendrá que hacer una argumentación lógico-jurídica justificativa al juez para decir cuál es el que va a prevalecer, en este sentido, la igualdad frente a la discriminación positiva con relación al concepto de género. ¿Por qué? Porque si lo que se debe de valorar va a ser si es justificable la discriminación positiva, por decirlo así, frente al derecho de igualdad en relación con el hombre y con el concepto de género. No sé si hasta aquí se me quede claro la posición hacia dónde quiero llegar con respecto a la argumentación y cómo se vincula esto con el tema de la violencia de política de género o la violencia de género y con relación al concepto de derecho constitucional de igualdad. Bueno, hasta aquí mi intervención y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Edgar Donato. Muy interesante su disertación en la ambigüedad de la norma y la importancia de la argumentación jurídica en la construcción de las normas. Muchas gracias, felicidades.
El siguiente panelista es el doctor Martín Ariel López Castro. Él tiene estudios de posgrado en especialidad en garantías constitucionales, especialidad de Derecho Procesal Constitucional, maestría y doctorado en Derecho. Estancias académicas en el extranjero, en la Universidad de Salamanca en el 2007, en la Universidad de Salamanca en el 2009 y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Medellín, Colombia. Es miembro de diferentes asociaciones profesionales, autor, colaborador y coordinador de libros y revistas sobre los temas de derecho constitucional, derecho procesal de los derechos humanos, derecho parlamentario. Es profesor también de asignatura en diversas universidades como la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Durango. También ha sido profesor en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Actualmente es jefe del Departamento de Sustanciación y Resolución en el órgano interno de control. Colaborador, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Le cedo el uso de la voz al doctor Martín Ariel López Castro. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Pues, de entrada, muchas gracias por la invitación. Trataremos de hacer una conclusión porque ya vimos que los panelistas anteriores abordaron ampliamente el tema y nos dieron muchas ideas interesantes relacionadas con el tema de la violencia política contra las mujeres. Entonces trataré yo de hacer algo, poner en la mesa un panorama general del estado del arte, porque creo que ahorita el personal del Congreso y los que estamos interesados en las próximas periodos de elecciones que se van a venir, queremos conocer todo el panorama, cómo se va a desarrollar y el problema de la violencia política de género, pues creo que va a estar en la boca de todos, va a estar en las redes sociales y las 16 fracciones o 14 fracciones que tiene la reforma federal en materia de delitos por violencia política contra las mujeres, y son 14 fracciones, pues son 14 hipótesis nuevas por las cuales se puede cometer el delito de la violencia política. Entonces son 14 hipótesis en las cuales los órganos jurisdiccionales tendrán que trabajar de manera ardua para actualizar la argumentación jurídica que van a aplicar o que van a utilizar al desarrollar, por un lado, las fiscalías, las investigaciones, y por otro lado, los órganos jurisdiccionales para resolver. Entonces, quien esté interesado en los temas de las nuevas elecciones, donde van a ser aplicadas las nuevas reglas para el juzgamiento de los delitos en la materia de violencia política, pues tenemos que tener al día esta información, y creo que eso es lo que nos interesa. Además de lo que ya nos explicaron, me iría por esa vía para complementar un poco lo que ya dijeron mis compañeros que me antecedieron. Entonces, en un contexto general podemos decir que el problema aquí, el problema que se da en nuestra sociedad de la violencia política en contra de las mujeres, es un problema cultural. De entrada lo tenemos que ver así, porque es lo que tenemos que resolver. No podemos combatir el problema si no sabemos de dónde viene. Es un problema cultural, creo yo, lo propongo de esa manera porque así lo he encontrado en la doctrina, así lo he encontrado en la filosofía, así lo he encontrado en las palabras de los estudiosos del derecho, y en la vida cotidiana creo que más de alguno de nosotros habremos visto una situación que nos recuerda que efectivamente estamos inmersos culturalmente con nuestras conductas en este problema de la violencia contra las mujeres, y en este caso en el tema sesgado al tema de la violencia política. Y nos interesa
que nos quede claro que es un problema cultural. ¿Por qué? Porque las mujeres han sufrido, sufren y han sufrido discriminación y violencia, por una parte en la ley y por otra parte en la práctica también. O sea, la violencia se ha dado de manera práctica y de manera jurídica. ¿Por qué? Porque las normas no han tenido el desarrollo necesario que nos permita protegerlas de ese problema de discriminación y problema de la violencia. Si se escucha bien, ¿me están escuchando con claridad? Sí. Ok. Entonces, de alguna manera podemos decir que en este problema cultural se han conseguido avances, se han conseguido algunos avances significativos. Prueba de ello son las reformas que tenemos de reciente publicación. Las 8 leyes reformadas a nivel federal publicadas el 13 de abril de 2020, pues vienen a dar el cumplimiento de la reforma constitucional del 2019 a nivel federal. Y la reforma del 2 de junio de 2020 a las 4 leyes locales del estado de Sinaloa también vienen a dar pauta para lograr el avance que se está tratando de hacer para ir combatiendo este problema. Problema, decíamos al principio, un problema cultural. Por lo tanto, esto es un avance que podemos decir que es significativo porque ya las 8 leyes federales reformadas y las 4 leyes locales también reformadas están poniendo a Sinaloa en la mesa de la discusión, pero también en la mesa de los logros, en la mesa del avance en materia de violencia política contra las mujeres. En la práctica sabemos que se ha negado la igualdad de derechos. La Constitución, hemos sabido siempre, artículo 4, igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, el mismo problema cultural nos ha frenado, el mismo problema cultural nos ha detenido y no es una excusa para no hacerlo, para no avanzar. Simplemente que tenemos que trabajar las instituciones que el propio Estado tiene y la Federación con organismos de las mujeres encabezando esta trabajo de preparar a la ciudadanía en el respeto a las mujeres, en la no discriminación, en impedir o disminuir la violencia a lo más que se pueda. Y igual lograr esa igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pues es un trabajo arduo que se tiene que seguir haciendo y no se debe detener. Esto no es algo que ya se haya logrado. Este es el principio de algo más grande que se tiene que venir en materia de protección a las mujeres en contra de la violencia. Y más cuando estamos a 2 pasos de una elección, ¿verdad? De una elección local y federal donde todos sabemos, o los que tenemos ya algunos años de vida, nos hemos dado cuenta que en las elecciones pues, se ha utilizado antes, durante y después la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, lo que se ha logrado en materia legislativa, pues es el principio para hacer un trabajo mayor, es el principio para lograr lo que se quiere disminuir hasta donde más se pueda, la violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber una resistencia, la cultura no se va a transformar de manera inmediata, como es algo cultural, pues tenemos que trabajar y esto es paulatinamente, tenemos que buscar logros, pero tenemos que sentar las bases y ya las estamos sentando con el trabajo legislativo y eso nos va ya el pie para empezar a trabajar desde ahora. A la mujer se le ha limitado en la igualdad de derechos. Esta limitación en su igualdad de derechos pues, la ha limitado en su autonomía, la ha limitado en su poder de decisión, la ha limitado en el acceso a la justicia, la ha limitado en la educación, en la salud, incluso hasta en los recursos económicos. Entonces, eso ha trascendido que también se le vea limitada por ser limitada en la igualdad o en el acceso o derecho a la igualdad, hasta en la participación de la vida pública y de la vida política. Entonces, este es el problema en el que estamos inmersos. Toda esta discriminación, todas estas limitaciones a la mujer, es en la que estamos inmersos culturalmente. Y hay una parte muy importante.
en las comunidades indígenas tienen más asentado este problema. Lo vemos aquí en nuestras comunidades, en la ciudad. Existe el problema cultural de la discriminación hacia la mujer y todas sus consecuencias y todas las limitaciones que con ello se dan. Bueno, pues esto está maximizado, creo yo, en las comunidades indígenas. Y tan es así que la propia ley federal, al ser reformada, la ley de acceso a las mujeres y el sentido de las 8 leyes reformadas a nivel federal, al crear los delitos o las 14 hipótesis por el delito de violencia política de género, nos está diciendo en sus sanciones que cuando en una violación al derecho político de la mujer se ve inmiscuida una mujer de una comunidad indígena, las sanciones que normalmente van de 1 a 6 años, o en 3 bloques, de 1 a 4, de 4 y de 4 a 6, de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6, pues en el caso de las mujeres que pertenezcan a comunidades indígenas, la sanción se verá incrementada en una mitad. Vean, eso hace, y cuando se vean involucrados en la violación de esos derechos, servidores públicos o participantes de las elecciones de las instituciones electorales, pues se incrementarán hasta 1/3 las sanciones. Entonces, eso hace que nos dé un panorama de la importancia que tiene o que reviste, ¿verdad?, el derecho reformado para efecto de combatir la violencia política en contra de las mujeres. Es muy importante. Esto nos centra en un panorama en el que nos encontramos. Este es el problema cultural, el problema en el que estamos inmersos. Otra cosa que debemos tener claridad, porque es en lo que nos vamos a estar moviendo. Estas reformas a las 8 leyes federales y a las 4 leyes locales son reformas que no nacen de la nada, no nacen de la idea de una sola persona o de una decisión que dijo vamos a hacerlas y ahorita las vamos a lograr. No, esto ya tiene un antecedente. Claro, están los tratados internacionales que obligan a que se retomen a nivel en los sistemas jurídicos nacionales, pues las reglas de la protección a los derechos políticos de las mujeres. Pero la reforma constitucional en el aspecto del derecho pro persona, las reformas al artículo 1 en materia de derechos humanos que tenemos desde hace ya 10 años, y por otro lado, la jurisprudencia nacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha tenido, antes de estas reformas del 2019 y del 2020, ya ha tenido pauta. Esto se ha dado a golpe del martillo jurídico de los tribunales del Tribunal Electoral, que ha hecho con su jurisprudencia que demuestra que es necesario el cambio, porque las leyes no estaban actualizadas y que era necesario dar este paso ya. Y lo podemos ver con la jurisprudencia 48 del 2016, que nos da el concepto de violencia política contra las mujeres, que las leyes hoy están retomando, la ley local y la ley federal de acceso a las mujeres. El concepto prácticamente el Tribunal Electoral nos lo puso en su resolución, en su jurisprudencia 48 del 2016. El tema de la paridad de género, está en la jurisprudencia 8 del 2015. Veamos cómo desde entonces estas jurisprudencias han hecho que se dé el cambio. Este es el empuje que tenemos para que se lograran los cambios. No es algo que nació de ayer, no es algo que nació en 2019. Entonces es un empuje que los tribunales a golpe de sentencia nos han llevado a lograr. Jurisprudencia decía 48 del 2016, jurisprudencia 8 del 2015. Y en el tema de cómo se configura la violencia política de género, es decir, los elementos que actualizan en el debate político la violencia política de género o violencia política contra las mujeres, está en la jurisprudencia 21 del 2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí vamos a encontrar los elementos con los cuales se constituye la violencia. De ahí se retoman para que se constituya la reforma federal a la ley
en materia del delito, cuando se comete el delito de violencia política contra las mujeres, y las 14 hipótesis que les decía que están en la Ley General de Delitos Electorales. Ahí está la reforma, se anexa o se inserta un nuevo artículo 20 bis, y ahí están los delitos electorales y sus 14 hipótesis jurídicas. Vean cómo entonces lo que se está transformando a nuestra cultura, al problema cultural, se viene dando por la sentencia de los tribunales que de alguna manera han tramitado esas violaciones que en su momento alegaron en esos expedientes, y las resoluciones le han dicho a la autoridad, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esto, necesitas actualizar esto, y eso es lo que nos ha llevado empujando hasta llegar a lo que hoy hemos consolidado, creo yo, con estas reformas federales y locales, que nos permite tener una base jurídica para lo que se viene en próximo futuro electoral. Entonces, además, estando ya en la ley y con las nuevas aportaciones con estas reformas, pues se consolida también en una vía de protección, la vía de protección que tenemos, que es el procedimiento especial sancionador de la violencia política contra la mujer. Ese procedimiento especial sancionador, de manera general les puedo decir, para los que de alguna manera estamos introduciéndonos en la temática electoral, bueno, pues el procedimiento especial sancionador pues va a ser tramitado a través de las denuncias o de oficio en la Secretaría Técnica, del Instituto Electoral en el caso del Estado de Sinaloa. Ella es la que se recibirá la denuncia, ¿verdad? O lo podrá llevar de manera oficiosa, ¿verdad? Y por lo tanto, esa Secretaría Ejecutiva Secretaría Ejecutiva tramitará esa denuncia o de oficio en el caso de que se detecte o se denuncie que se está llevando a cabo una violencia política en contra de una mujer, y por lo tanto de manera inmediata porque tendrá 24 horas para iniciar el procedimiento, aceptar la denuncia y en un plazo de 48 horas desahogar una audiencia. En esas 48 horas se van a aportar las pruebas de manera ininterrumpida a la audiencia, de manera oral, se ofrecen las pruebas por las partes y se integra el expediente. Integrado el expediente, tendrá que resolver si hay que promover alguna medida cautelar de inmediata o preventiva, urgente, y lo podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente. Integrado el expediente de esta denuncia en el procedimiento especial sancionador, se mandará al Tribunal Electoral, que es al que le corresponde resolver. Ese es el panorama de la protección que se está consolidando también en este nuevo sistema. ¿Esto para qué? Pues para que estamos en la misma sintonía de conocer cuál es el actuar de las mujeres que hoy, antes, durante y después de las elecciones, se vean afectadas por una acción, una omisión de esta naturaleza, como lo dice el concepto de la ley, es decir, en la teoría del delito de violencia política, que nos dice que puede ser acciones u omisiones. Bueno, pues cualquiera de estas acciones o omisiones que nos señala la ley podrá ser puesta en ese tribunal, en Secretaría Técnica, y resuelta por un órgano jurisdiccional como lo será el tribunal. Y las medidas preventivas serán resueltas por la autoridad que le competa, es decir, de carácter civil, familiar, penal. A quien le corresponde tendrá que resolver sobre una medida cautelar inmediata que ponga en riesgo la seguridad o alguna situación de la mujer que se vea afectada por una omisión de violencia política. Esta es la situación para efecto de tener claridad en cuanto a cómo actuar cuando se vea en riesgo, ¿verdad? Y hacer uso de la vía de la protección. Estas son las situaciones en las que nos vamos a involucrar. ¿Por qué digo nos vamos a involucrar? Porque ante este procedimiento especial sancionador,
ahora los órganos internos de control al cual yo presto mis servicios, tendrá que recibir, después de resuelto un procedimiento especial sancionador, tendrá que recibir el expediente para que en caso de que sea un servidor público el involucrado e imputado en ese procedimiento especial por ser imputado como violador de un derecho político de una mujer, pues el órgano de control tendrá que recibir y hacer su propio procedimiento de investigación y de sustanciación y resolución en contra del servidor público, si es que éste pertenece, ¿verdad?, en este caso al Congreso del Estado o al órgano de control de cualquier otro ente público o ente de gobierno que tenga un órgano interno de control ante quien se tendrá que denunciar la participación de uno de sus colaboradores en una actividad de esta naturaleza por violación a los derechos políticos de las mujeres. Entonces, este es el panorama. ¿Qué opciones tenemos? Ya para cerrar, no he llevado la cuenta del tiempo, no sé cuánto me queda, doctora. 2 minutos. Bueno, vamos a multiplicarlo por 3. Vamos como opciones. ¿Qué opciones tenemos ante este panorama nuevo del sistema legal en protección de las mujeres? Bueno, hay varias opciones. En cuanto a las medidas cautelares, efectivamente que el plazo de 24 horas para recibir la denuncia y 48 para resolver la audiencia o desahogar la audiencia, pues son plazos muy cortos, pero ante estas necesidades, pues los plazos tienen que ser breves para poderle dar una respuesta, una solución y una protección. En este aspecto, los plazos creo que son correctos. Pero también hay quien propone que los plazos electorales, para efecto de defender, cuando ya las cosas concluyeron, los plazos de 3 días para poder tramitar un recurso y poder restituir tus derechos, pues están muy recortados. Y hay quien propone que los plazos electorales para impugnar, pues deberían de extenderse, porque incluso los mismos tribunales dicen que tienen términos humanamente imposibles para resolver en 3 días y conocer todos los elementos necesarios para dar el mejor fallo posible. Eso cuando no sea algo cautelar, cuando no sea algo preventivo. Cuando sea algo ya concluido, pues creo que pudiéramos pensar en ir ampliando los plazos. Es una propuesta que se deja en el aire porque algunos abogados a nivel nacional lo proponen. La ejecución de las resoluciones en el plan o en la vía de protección debe tener un objetivo, no revictimizar a la mujer cuando ya se va a ejecutar la resolución. Es decir, si se va a ejecutar, ejecútese de manera inmediata y tener la claridad de lo que se va a restituir. Porque si a la mujer al restituírsele, al emitirse la resolución reparadora, la traen de un lado para otro para que se le dé ejecución a su resolución favorable, se le vuelve a revictimizar. Es un elemento jurídico que se debe eliminar, es algo que debe de ya no suceder. Le estamos agraviando más. Entonces es un elemento que tenemos que tener en cuenta los órganos jurisdiccionales o los órganos de impartición de justicia o la fiscalía o quien tenga que participar en ejecutar una resolución. Es decir, estas resoluciones deben definir con claridad qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo y dónde lo va a hacer. Es decir, las resoluciones tienen que tener esa claridad para no revictimizar a la mujer que ha sido violentada en sus derechos políticos. Por otro lado, las autoridades deben identificar de manera precisa a quién beneficia y a quién perjudica la violencia política contra la mujer. Porque muchas veces a la hora de cometerse ese nuevo ilícito, esa conducta o esa omisión que afecta, las autoridades, si no ven claridad en cómo te afecta o cómo se está llevando a cabo, simplemente no le entran a la investigación y no toman en cuenta la denuncia o la manifestación de agravio. Entonces, las autoridades deben identificar, a ver, a lo mejor aquí te está afectando, pero no es la persona que tú me estás denunciando.
bueno, hay que investigar a quién beneficia y por qué creemos que si depende de este grupo, de esta asociación o de este partido político, la persona que está haciendo el agravio, a lo mejor dice, bueno, pues el que me está agraviando, el que está violentando mi derecho, pues no pertenece al partido, pero ¿a quién beneficia? A lo mejor sí beneficia al partido. Entonces, la propuesta es que la autoridad debe identificar bien, a ver, a qué mujer está afectando y a quién finalmente va a beneficiar esa conducta, esa omisión de violencia política. Es muy importante eso para lograr el cambio, ¿verdad? Los partidos políticos y los candidatos en la contienda deberán deslindarse de quien haga una manifestación de violencia. Deberán deslindarse. Si no se deslindan, quiere decir que están aceptando, que están aportando su voluntad para que esta violencia se lleve a cabo. Por otro lado, cuando haya que probar que se está dando una situación de emergencia que merite protección a las mujeres por violencia política, es necesario que no le dejen la carga de la prueba a las mujeres, es decir, que la mujer no tenga que ir a probar que me están violentando mis derechos políticos y tráeme todos los elementos y pruebas y testigos de que no, la autoridad tiene la carga de la prueba y ella tiene que investigar y protegerla en su más amplia expresión. Esa es la propuesta, que las autoridades tengan la carga de la prueba para que al ejecutarse una medida preventiva se haga con la mayor protección a las mujeres. Entonces, esta es una de las opciones en las que tenemos. Quiere decir que al emitir las órdenes de protección de emergencia y preventivas y de la naturaleza civil y familiar, la carga de la prueba debe ser por las autoridades para buscar la manera de protegerla de la mejor manera. Entonces, concluyendo, el problema cultural que requiere cambios en nuestra forma de pensar y actuar de las mayorías, ¿verdad? Estaremos de acuerdo entonces que el problema cultural, a tener ya arraigado, pues con las bases que se han sido sentadas legalmente, con la jurisprudencia que ya tenemos empujando los cambios legislativos, pues ese problema cultural podrá llegar, ¿verdad?, a hacernos cambiar nuestra forma de pensar y actuar a las mayorías para lograr esa protección a las mujeres. Por otra parte, ya para terminar, el último punto, la vía penal. La vía penal resuelve problemas. Acabo de mencionar aquí que en la ley de delitos electorales, las 14 hipótesis jurídicas nuevas introducidas, pues van a generar un delito y van a ser sancionados los imputados, pero la vía penal, acordémonos una cosa, va a durar ¿cuántos meses en resolverse? Eso no resuelve de inmediato, en una elección no resuelve el problema, ¿no? Lo que va a resolver el problema de las mujeres no hay que perderlo de vista, que son las medidas preventivas, las medidas cautelares, lo que se haga de inmediato. La vía penal va a ser solo para sancionar por allá cuando se agoten los recursos, se agote el procedimiento penal, se agoten los recursos y el amparo, si es que lo promueven, y se ejecute la sentencia. Entonces, tenemos una vía penal en las leyes, nos han dado la pauta y por lo tanto se puede hacer valer, pero esto no va a resolver de inmediato el problema. No podemos dejar todo creyendo que con eso vamos a resolver. Lo inmediato va a ser lo otro. Y ya para terminar nomás, me tocó ver en internet ahí un candidato de Veracruz que expresaba esto, pasó hace como 2 o 3 años. Dice, el candidato a diputado decía, el machete sirve para darle de planazos a las mujeres que se portan mal, decía el candidato, y con un machete en la mano. Lo sancionó el Tribunal Electoral, pero esta es una de las pruebas que nos dicen que culturalmente tenemos el problema de violencia contra las mujeres, y esta es una de las situaciones en las que debemos de empezar a trabajar todos, hombres y mujeres en equipo para lograr el cambio. Esta sería mi conclusión, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Martín Adiel. Muy interesante, y retomo: el martillo jurídico de los tribunales ha optado para abrir el avance en el marco normativo en el Parlamento en violencia política por razón de género a nivel federal
y en el caso propio a nivel estadual. Estamos viendo que no tenemos preguntas de las personas que se conectan a través de Facebook Live, pero tenemos algunas felicitaciones de la maestra Alma Cázares, felicita a la doctora Carla Mariscal, Marcos Araujo, Rebeca Romero, Ofelia López, Ana Lucía, Celina Judith, Félix Márgara, Martín Loera, felicitan a los panelistas. Si alguno de ustedes, los que están aquí, desean hacer alguna pregunta, pues tendremos opción de hacer unas 2 preguntas nada más por la cuestión de que ya estamos muy cargados en el tiempo. ¿Alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta? Muy bien. Cedo el uso de la voz a la maestra Julie. Muchas gracias. Gracias. Saludamos la presencia también en Facebook Live de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. Para concluir este panel, cedemos el uso de la voz a la diputada Francisca Abelló Jordán, quien es presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa, para que nos dirija su mensaje de clausura. Adelante, diputada. Bueno, un saludo cordial a todas y a todos. Agradecer mucho a los 3 panelistas. Sinceramente, 3 ponencias muy bien ubicadas las 3. La doctora Carla, el doctor Donato y el doctor Martín. Me quedé pensando, la reflexión ya final de mi parte es con la doctora Carla, que nos quede de tarea a todos los que estamos aquí presentes en vivo y en directo y a los que están en las redes, la problemática la problemática que tenemos en este momento en el Congreso del Estado de Sinaloa por no haber aprobado las leyes al colectivo LGTB. ¿Por qué? Porque ya ella lo explicó muy claro, la doctora, en el sentido de que todos los humanos, todos los derechos, es un derecho humano que tiene ese colectivo. Y tenemos ese pendiente en el Congreso del Estado, entonces que nos quede de reflexión ese asunto. En cuanto a la exposición del doctor Donato, la igualdad, como un concepto cultural, definitivamente tenemos que trabajar también en eso, en esa cultura tan arraigada, con tanta problemática para la igualdad. Y con el doctor Martín, pues también encantada con toda la exposición que hizo sobre la violencia política. Las medidas cautelares, sin duda alguna, son las que nos van a ayudar porque en ese momento van a actuar, ya no se va a esperar la vía penal, que es más tardada y muy bien lo acaba de decir. Entonces, en cierto sentido, estamos de enhorabuena a las mujeres. 13 de abril en México, 2 de junio en Sinaloa, estamos de enhorabuena en ese sentido. Las leyes nos están ayudando. Y pues sería todo de mi parte. Agradecerle a la doctora Sonia, a la diputada Magali, diputada, un agradecimiento, a Alma, a todos, a los doctor expositor Donato, a la doctora Carla, a Yuli, a todos los que estamos aquí en este panel, porque sinceramente le estamos echando ganas para un mejor Sinaloa, definitivamente, una mejor legislatura, un mejor bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Es así como concluimos este interesante panel en el Día de la Conmemoración del Voto de la Mujer en México. A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, agradecer la asistencia virtual de cada uno de ustedes. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Gracias. Saludos, Carla. Te manda saludos tu mamá Rita.